Ok, perfecto. Eh, bueno, pues bienvenidos a la primera sesión de la materia Filosofía de la Educación y Teoría del Conocimiento. Son caritas nuevas, no los había visto. Me parece que se acaban de integrar, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Como veo que se acaban ustedes de integrar a lo que es la maestría, me gustaría mucho saber si tienen alguna duda en lo que vamos haciendo tiempo y esperamos a los demás compañeros. Si tienen alguna duda sobre el uso de la plataforma, con gusto los puedo apoyar. Maestro Samuel, me parece que usted ya ha recibido dos actividades, si no me equivoco, o no, si me Sí, equivoco. profesora, sí, Sí, profesora. ¿verdad? Sí, ya, Sí, ya tenemos dos actividades en plataforma, ya revisé ese ratito. Gracias. Este, bueno, de todas maneras, maestra, si existiera alguna duda sobre el uso de la plataforma, alguna duda con respecto a las actividades, me pueden decir de una vez para que pudiéramos aclarar la duda y comenzar. No sé si ya revisaron también los foros. Ese rato revisé foros, creo que todavía no hay nadie, no hay ningún mensaje en el foro. Hay un foro que solicita audio. Si tuvieran alguna duda, me dicen, alguna duda con ello. En el foro donde se solicita un audio, lo que solicito es que me dejen ahí el link de, puedes grabar un audio con tu WhatsApp o con una grabadora del celular, algo sencillo, compartirme el link únicamente para que los compañeros puedan escuchar pues la información y entonces puedan crear una opinión respecto a la suya, ¿sale? Este, conforme a las actividades, no sé si está todo claro, hay una lectura para cada actividad. Claro está que ustedes pueden buscar e investigar mucha más información. Estas son las lecturas sugeridas. Sin embargo, con todo el gusto del mundo, ustedes pueden buscar e indagar un poquito más para tener más información, ¿de acuerdo? En ese sentido no hay problema porque es una pregunta muy común, si solo pueden utilizar las lecturas que nosotros brindamos, ¿sale? Pero no, pueden investigar, claro que sí, y es lo ideal. Ujú. Bueno, creo que no hay entonces ninguna duda respecto a las actividades, respecto a todo claro, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a empezar a proyectar, pero antes que de eso me gustaría mucho, como ustedes son caritas nuevas, pues sí conocerlos, saber a qué se dedican, este, y pues que me dijeran cuál es el objetivo también que tienen dentro de la maestría que están ustedes estudiando. Entonces, ¿le parece, maestro Samuel, si primero las damas? Perfecto. Maestra, por favor. Buenas tardes, soy la maestra Guadalupe Gabriela Blardonis Escalante, soy maestra de educación primaria. Eh, Tengo 21 años de servicio, he trabajado en escuelas multigrado, actualmente en escuela urbana y debido a eso, pues empezamos a estudiar la maestría juntos, mi esposo y yo, estamos llevando la maestría. En este momento él no está por cuestiones personales, pero pues decidimos estudiar juntos esta vez y sobre todo pues la recomendación que nos han dado del trabajo en línea y pues nos llama mucho la atención lo que es el tema, que es educación y valores, que consideramos que en la actualidad y en los grupos que tenemos es algo fundamental. La verdad que hemos visto cómo han cambiado los niños de cuando nosotros iniciamos hace más de 20 años desde nuestras prácticas hasta la actualidad y sí hay necesidad y de buscar estrategias novedosas o actuales a las necesidades y de cada grupo. Muchas gracias, maestra, por lo que nos comparte. Efectivamente, la maestría en docencia y educación en valores nos trae a recordar mucho de lo que ya traemos, ¿no? Desde la formación en la licenciatura, pero que este tema de valores precisamente es algo que hoy en día nos hace mucho ruido
porque sabemos que hay muchos factores que han originado la pérdida precisamente de estos valores en estas nuevas generaciones y que es importante pues rescatarlos, ¿no? Entonces la maestría nos trae esta parte porque viene mucho la composición, las materias con relación a lo que son los valores. Muchísimas gracias, maestra, por su presentación y pues bienvenida. Maestro Samuel. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Mi nombre es Samuel Hidalgo Álvarez. Yo soy, bueno, cuento con una licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Hace 2 años que egresé. Tengo 2 años, laborando en laboratorio clínico. Desde que salí de la carrera, siempre me ha llamado mucho, o sea, me gusta mucho el tema de la educación. Entonces, había decidido estudiar la maestría hace un año, pero por no tener todavía el título en mano, me dijeron hasta que lo tengas vas a estudiar. Entonces, esta universidad me dio la opción de estudiarlo y no seguirme atrasando. Creo fielmente que para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, uno tiene que tener esas bases teóricas y conceptuales para poderlo hacer. De hecho, pues bueno, aquí pues, somos tres, pero creo que en un momento de nuestra vida nos tocó un maestro que llegaba y repartía todo el temario y a ver cómo aprende. Entonces realmente no quiero ser ese tipo de maestro que llegue a eso. Entonces creo que todos tenemos diferentes formas de captar lo que es la información. Entonces es necesario tener una base pedagógica para poder llevar a cabo este proceso que es muy importante. Efectivamente, maestro, y qué bueno que usted menciona ese punto y que hace este énfasis y que eso fue lo que lo trajo a la maestría. ¿Por qué? Porque es cierto que podemos tener el dominio sobre nuestra área, ¿no? Sobre lo que nosotros estudiamos. Pero en el momento que optamos por dar clases, por mostrar al mundo lo que nosotros sabemos, tenemos que tener las bases pedagógicas precisamente, el saber cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Que es lo más importante, porque pues, por ejemplo, ustedes químicos, si se dedican a algún punto a dar clases, pues tiene que tener estas herramientas que le permitan transmitir ese conocimiento a los alumnos con los que usted vaya a trabajar, ¿no? Entonces, creo que esta opinión que usted me da habla mucho de la responsabilidad que usted como profesional está adquiriendo. ¿Por qué? Porque pertenece a otra rama, pero dices, bueno, ok, voy a dar clases, pues tengo que prepararme, ¿no? Tengo que saber cómo hacerlo. Y lo felicito por esa parte, porque es importante hacer esa conciencia, ¿no? En el caso de la maestra, pues ya traemos la formación pedagógica, ¿no? Entonces, seguimos sobre esa línea creciendo y obviamente también la felicito. ¿Por qué? Porque finalmente está decidiendo mejorar, porque creo que finalmente reconocemos que siempre hay algo más que aprender, ¿no? Y que siempre, a veces, aunque ya tengamos conocimiento sobre esto, es importante como que volverse a empapar un poquito o recordar un poquito, ¿no? Porque a veces en el día a día también se nos va como acumulando un montón de cosas que hoy en día tenemos que entregar y se nos va perdiendo aquello que es el punto, que es el objetivo principal, ¿no? Que es brindar una educación de calidad finalmente a los alumnos. Pues bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar con la materia de filosofía. Voy a empezar a proyectar unas diapositivas. Me dicen, por favor, en cuanto ustedes ya puedan verlas o si no las pueden ver, también me lo hacen saber. Hasta ahí alcanzamos a ver. Sí, maestra. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a ir trabajando sobre las diapositivas y cualquier duda, cualquier comentario que ustedes quieran compartir, con todo gusto pueden abrir el micrófono porque ahorita mientras comparto las pantallitas se me hacen chiquitas, entonces no alcanzo a ver, pero con todo gusto me pueden interrumpir, no hay ningún problema, ¿sale? Por Ok, favor. gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, les decía, bienvenidos a la materia Filosofía de la Educación y Teoría de la Docencia. Me presenté en la primera videocápsula que está en la plataforma. Mi nombre es Soya del Carmen Castro Santiago, soy la docente que va a facilitar esta materia. Y digo facilitador porque finalmente solo somos esto, ¿no? Facilitadores de la materia y guías en la materia, porque pues estamos en un sistema que es un poco más autogestivo, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. Y para empezar, vamos a dar a conocer cuál es el objetivo que tenemos dentro de esta materia.
El objetivo principal dentro de nuestra materia es que el estudiante pueda definir, identificar y reconocer los elementos y problemas fundamentales que conforman al fenómeno educativo, a partir de las principales posiciones teóricas que tratan de explicarlo, buscando su esencia, objeto de estudio, tareas y las concepciones ideológicas, económicas, sociales y políticas que subyacen en las mismas desde la época antigua hasta nuestros días, con una actitud positiva de apropiación de estos contenidos. Es decir, como objetivo principal dentro de la materia, tenemos como el hecho de encontrar un sentido a lo que nosotros estamos haciendo dentro de lo que es la educación. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado o nos hemos preguntado el por qué hago esto? ¿Qué es la educación? ¿Para qué sirve? ¿Para qué educamos? Finalmente, la filosofía nos cuestiona frente a todas estas situaciones y nos pone cara a cara con esto. Sabemos que una de las cosas principales dentro de la filosofía es la búsqueda de la verdad. Y claro que al acercarnos a esta, cada quien tiene un punto de vista diferente, razón por la cual miles de filósofos han intentado dar ciertas definiciones exactas ante diversas situaciones. Sin embargo, siempre hay como una actualización y un filósofo que viene a reforzar lo que otro atrás ya había dicho, ¿no? Porque estamos en un constante cambio y en una constante evolución. Les presento aquí, esto es lo que contiene la unidad uno, que nos habla básicamente de lo que es la filosofía de la educación. En esta ocasión vamos a tratar de discernir entre algunos conceptos básicos de la materia, como lo son la filosofía, la educación, la pedagogía, la teoría del conocimiento y el conocimiento en sí. ¿Sale? Esos son los temas de los cuales vamos a hablar en esta primera sesión. Para comenzar, ¿qué es la educación? Maestro Samuel, ¿me ayuda leyendo la primera definición que tenemos? Por favor. Sí, la Gracias. educación es el acto por excelencia que genera en el ser humano la disposición a la vida social y civilizada. La educación hace o construye cultura. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Maestra, ¿Sí? sí, por favor, me ayuda con la segunda definición. La educación como proceso formal conlleva ser comprendida en tanto acto de reciprocidad en el dar y recibir conocimiento. Muchas gracias. Y el tercero sería, la educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociedad, construyéndose como un agente de cambio y libertad para el hombre. Basándonos, maestros, en estas tres definiciones que acabamos de leer sobre el concepto de educación, ¿qué me pueden decir ustedes? Para ustedes, ¿qué es en sí la educación? Cualquiera de los dos que quiera participar primero. ¿Me escucho? Sí, sí, sí. Bueno, con todo lo que estuve leyendo y todas las teorías educativas de los diversos autores, creo que la educación tiene un principal objetivo que va más allá de la transmisión de un simple conocimiento, sino que nos permite a nosotros formarnos como ciudadanos, como que hacer entender que nosotros sí dependemos tal vez de un régimen político o social, pero nosotros tenemos esa capacidad de poder decidir qué queremos ser o hasta dónde podemos llegar. De hecho, me gusta mucho, por ejemplo, un autor que se llama Paulo Freire, que habla acerca del pragmatismo, que él menciona que más allá de que nosotros nos den teorías, hay que llevarlo a la práctica, porque así es una manera de adquirir más fácil el conocimiento y de esta manera todo lo práctico llevarlo ya a un contexto ya social, ya saber resolver problemas sociales, no solamente dejarlo a nivel teórico. Muy bien, maestro, gracias. Efectivamente, a través de la práctica nos permite apropiarnos un poco más, ¿no? Porque nos genera de ciertamente lo que es la experiencia. Y entonces la experiencia nos va a permitir eso, asociarnos un poco más de aquello que estamos haciendo. Muy bien, maestro, gracias por su participación. Maestra, En este caso, para mí la educación es muy amplia.
porque tiene diferentes aspectos en los cuales podríamos educar y también dependiendo contextos, formas. Entonces, la palabra donde habla ahí de la disposición a la vida social y civilizada es muy importante porque tenemos personitas que hoy en día en las escuelas tienen diferentes barreras. Entonces, no tan solo educamos ya por conocimiento, sino educamos para la vida, para niños que a lo mejor no van a adquirir ciertos conocimientos, pero sí los estamos educando para normarlos, para participar en actividades, lo social, la vida misma, desde un buenos días, un hasta luego, son parte de esta educación que tenemos en la actualidad. Muy bien, maestra, exacto. Así es, en este primer punto donde nos habla que genera en el ser humano la disposición a la vida social y civilizada, hay un punto bien importante. Al hablar de educación, no únicamente nos centramos en la parte cognitiva, ¿no? No únicamente nos centramos a la parte de que aprendan ciertas cuestiones académicas, más bien dicho, ¿no? No se refiere nada más a esto, sino que la educación va más allá de como los modales que nos mencionamos a la maestra, como los valores, de preparar al ser humano exactamente para la vida, para lo que se va a enfrentar en la realidad. Por eso es que uno de los puntos de vista de ustedes dos, en el hecho de mencionar que es importante la práctica, no centrarse únicamente en lo que es la teoría. La teoría, claro que nos da las bases y es fundamental. Sin embargo, la práctica docente, ahora sí que digan por ahí, la práctica es la que hace el maestro. Pues la práctica en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es la que va a ayudar a que ellos adquieran realmente las herramientas que necesitan para la vida, para que realmente se puedan enfrentar a lo que viene, a lo que ellos van a ver más adelante. Porque es cierto que nuestra sociedad está cambiando mucho, que nuestro mundo evoluciona día a día. Entonces, si solo les damos la teoría, pues se quedan ahí. En cambio, si les permitimos la teoría agarrada de la práctica y que tienen sus propios conocimientos a raíz de su experiencia, es algo que les va a servir, pero sobre todo hay algo bien importante, el darles como herramienta a nuestros alumnos el hecho de que puedan ellos analizar siempre lo que se les dice, lo que se les menciona, que no se queden únicamente con información que brinda el docente, sino que puedan ellos analizar y procesar toda esa información que están escuchando de primera mano o que están conociendo a través de la práctica, que puedan analizarla y entonces eso les va a permitir formar un pensamiento crítico a ellos que les permita entonces externar si están de acuerdo o no, o cuál es la postura frente a un tema, o cuál es su postura frente a una situación del día a día en su vida, ¿no? Entonces, la educación precisamente es un concepto muy amplio y que no se basa únicamente en la transmisión de cuestiones académicas, ¿no? Sino que va más allá de eso y nos enseña también a formarnos como seres humanos que realmente podamos ser virtuosos, ¿no? Entonces la educación empieza, como siempre lo hemos visto, en todas las instituciones desde la casa, desde el hogar, empezamos, ¿sí? Y por eso seleccioné estos tres conceptos que me parecieron interesantes. Ahora, ¿qué será entonces la filosofía? Eh, Maestra, ¿me ayuda con el primer párrafo, por favor? Sí, filosofía. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y no aceptar verdades absolutas. A partir de la filosofía han surgido innumerables conocimientos de carácter humanista y científico. Muchas gracias, maestra. Maestro Samuel, ¿me ayuda con el siguiente, por favor? La filosofía como ciencia propone un instrumento teórico para poder ser crítico y propositivo. Intenta superar las apariencias de la realidad, inclusive la de los datos verificables. A Dios, a la historia
a la psique, a la bondad, etcétera. ¿Qué pretende enseñarnos la filosofía? Ante todo que somos humanos y por ende cómo podemos ser mejores personas. También nos propone la posibilidad de elaborar un proyecto de vida de acuerdo con nuestra vocación y con una direccionalidad de cara a mejor la historia. Nos enseña a vivir, no como datos o cifras, sino como un ser de valores que puede dar más de sí. Nos abre los ojos para superar las apariencias y para cuestionar el dogmatismo rígido. Muchas gracias, maestro. Bueno, hasta este punto y estas dos definiciones de la filosofía, entonces, ¿qué entendemos nosotros como filosofía? ¿Por qué esta ciencia es tan fundamental? ¿Me escucha? Sí, sí, muy bien. Bueno, la filosofía básicamente bueno, en ese texto y con lo que he mencionado, básicamente nos va a proporcionar esas bases teóricas y conceptuales para poder entender el por qué es importante la educación, hacia qué objetivo va. Entonces, la filosofía, pues como su concepto lo indica, es el amor a la sabiduría, pero cabe recalcar que esta como tal no tiene un límite. De hecho, se menciona que el conocimiento es infinito. Efectivamente, maestro, muchas gracias. Gracias por darnos la definición de filosofía. El amor a la sabiduría, efectivamente. Y se relaciona mucho, y por supuesto, esta materia de filosofía y teoría del conocimiento, ¿no? Porque finalmente la filosofía busca la verdad. ¿Cómo podemos llegar a la verdad? A través del conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento se va construyendo poco a poco, efectivamente. Maestra, Yo creo que la filosofía siempre nos busca en el pensamiento, nos lleva a pensar, nos lleva a tener ideas, a buscar respuestas y cada vez que buscamos más respuestas nos hacemos más preguntas. Y eso es lo bonito de la filosofía. Encontramos a lo mejor algo que pareciera la respuesta, pero no es la totalidad. Surgen nuevos acontecimientos que es parte de la educación. No podemos tener siempre el mismo grupo, aunque sea la misma asignatura, siempre va a haber una pregunta diferente, un tema que los mismos niños te hacen diferente, el contexto, la vida que estamos viviendo. Y eso es parte de la filosofía, de pensar cada nuevo ciclo escolar, qué va a suceder, qué reto voy a tener. Eso es lo bonito de la educación, los cambios que tiene. Sí voy a dar siempre a lo mejor educación primaria, pero ningún grupo es igual y ningún ciclo escolar se parece. Eso es parte de la filosofía. exactamente. Gracias, maestra. Efectivamente, por eso es que la filosofía es tan importante dentro del mundo de la docencia. Yo creo que no nada más dentro del mundo de la docencia, yo creo que en el día a día es fundamental la filosofía. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaron, finalmente esta pequeña ciencia, una ciencia, una gran ciencia, nos permite a nosotros poder ponernos a pensar y dar un sentido a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahorita yo inicié esta clase con una pregunta, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿No? Y finalmente la filosofía, decía la maestra, la búsqueda de ciertas respuestas cuando las vamos encontrando nos va generando más dudas. Y eso es la verdad, al final de cuentas nos enfrentamos a un mundo en el que por más que conozcamos, por más que sabemos, finalmente lo que conocemos es muy poco a comparación de todo el conocimiento que existe. Y podríamos decir, nunca podremos llegar a conocer ni a saber todo, porque nunca se va a llegar a saber ni a descubrir todo tal cual, porque cada uno tiene un propio criterio y una propia forma de ver las cosas. Decía la maestra, ningún grupo es igual, aunque te toque dar el mismo grado, aunque te toque dar la misma materia, ningún grupo posee las mismas características. Y nosotros como docentes tenemos que adaptarnos precisamente, adaptarnos bien nuestra manera de enseñar de acuerdo a las necesidades que posee dicho grupo, ¿no? Porque finalmente las necesidades que los grupos o que incluso los 30 o 10 alumnos, si tú quieres, dentro de tu grupo, las necesidades que ellos tienen no son las mismas.
y tenemos que adherirnos y adaptar nuestras técnicas y adaptar nuestra didáctica de acuerdo a las características que posee el libro y de acuerdo a sus necesidades. No solamente eso, también aquí podríamos hablar del contexto en el que estamos, porque dos maestros ahorita pueden dar el mismo grupo, el mismo grado. Sin embargo, el contexto en el que uno lo da es rural y el contexto en el que el otro lo da es urbano. Ya hay una diferencia. Incluso, por ejemplo, hablando del sistema cambia, donde la filosofía nos permite precisamente darnos cuenta de esto. Existe diversidad de técnicas, diversidad de formas y nos permite ponernos a pensar en que no me quedo únicamente con una forma de enseñar, sino que voy a irme adaptando de acuerdo a las necesidades y voy a ir creando mis propias técnicas de acuerdo a las situaciones que se me están presentando, de acuerdo a lo que los alumnos requieren, necesitan, ¿no? Y incluso en que dieras la misma materia durante el mismo grado o la misma materia durante 10 años, los alumnos van a ir cambiando y son diferentes. E incluso hoy en día, a veces ya hasta los temas que se abordan van a ir cambiando. Claro está, ¿por qué? Porque pues nuestra sociedad, nuestro mundo, de cierta manera, pues va avanzando y va evolucionando. Y entonces se van creando otros puntos importantes que tenemos que ver, ¿no? Maestros, voy a dar en este momento un pequeño receso de 10 minutos y, y voy a mandar ahorita al grupo nuevamente el link para que se puedan conectar. ¿Sale? ¿De Ok. acuerdo? Muchas Maestra, gracias. Eso un fue comentario. únicamente de 10 minutos. Ujú. Ok. Es que cuando empieza su participación, escucho un ruido, pero no sé si es algún ventilador o algo. Creo que es No sé con el maestro si escucha lo mismo o nada más soy yo la que estoy escuchando. maestro, ¿usted escucha el ruidito igual? Sí, y se escucha como que muy bajito. De hecho, estoy pegado a la computadora porque escucho muy bajito. Sí, de hecho, es que creo que es mi compu Ajá. la que está generando. ¿Usted lo escucha muy fuerte, maestra? Yo escucho cuando empieza a hablar usted y escucho así como como cuando el ventilador suena, así es lo que logro captar y es lo que me vicia su voz a veces. Como dice el maestro, me acerco a la bocina y ya empiezo a escuchar todo lo que la información que nos está dando. Sí la logro captar, pero sí hay un ruidito por ahí. Ah, bueno, como dice usted, Hay a lo algo. mejor es. Ok, no se preocupe, maestra. Bueno, ahorita vamos a checar qué es y ya para quien está entrando del proceso ya no está el ruidito. No sé qué sea, pues vamos a checar. ¿Sale? Bueno, ahorita en 10 minutos mando el enlace para que nos podamos conectar nuevamente. Por favor. Sí, maestra, Gracias, gracias. gracias a usted. Bueno, ¿quién de los dos quiere leer? Pedagogía. La pedagogía como enseñar y educar tiene como fin corregir e instruir a través de la buena educación, mediante la interiorización de valores como el respeto, el amor, honestidad, sinceridad y todos aquellos que dignifiquen la vida humana. Ok. Maestro, por favor. La pedagogía como la filosofía pretenden transformar al mundo para llegar a ser seres humanos más virtuosos. Más Mm, virtuosos. más virtuosos, perdón. Perdón, error de dedo. Gracias. Me di una Leo lo letra de demás. más y me comí un acento. Sí, por favor, maestro. Enseñar es posibilitar que los alumnos, al promover su curiosidad y volverla cada vez más crítica, produzcan el conocimiento en colaboración con los profesores. El docente no tiene que dedicarse a transmitir el conocimiento, solo debe de proponer al alumno elaborar los medios necesarios para construir su propia comprensión del proceso de conocer y de objeto de estudio. El objeto estudiado. Ajá. Ok, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues bueno, en cuestiones del concepto de la pedagogía,
que también es bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí este último punto donde leí el maestro Samuel me llama mucho la atención, porque siempre nos dice, el docente no tiene que dedicarse a transmitir conocimiento. Solo debe proponer al alumno elaborar los medios necesarios para construir su propia comprensión. Justamente ese ratito yo decía, y creo que también ustedes me mencionaban, el conocimiento es algo que se construye. Finalmente, dentro del aula lo construimos todos, tanto el docente como los alumnos, porque es importante tanto lo que nosotros les tenemos por enseñar y les transmitimos, como también escuchar cómo ellos lo recepcionan. Cada alumno tiene un modo de aprender diferente, una manera distinta, ¿no? De percibir. Entonces, finalmente, nosotros podemos proporcionarles a ellos las herramientas que necesitan para que puedan generar precisamente esto, su propio conocimiento, ¿sí? Por eso la pedagogía es bien importante y aquí viene obviamente siempre de la mano lo que es la didáctica, ¿no? La manera, la forma en cómo nosotros vamos a trabajar cada una de nuestras actividades para poder transmitir el conocimiento que los alumnos requieren. Bienvenida, maestra Mayra. Bienvenida, maestra Mayra. Buenas No sé tardes, disculpe, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, maestra, no se preocupe, bienvenida. Bueno, maestros, hasta aquí, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Qué opinión tienen referente a lo que es la pedagogía? Claro, que también es un concepto que tiene definiciones muy amplias, ¿no? Estas son las tres más que vamos a abordar en esta ocasión. Sin embargo, es un concepto que tiene muchas definiciones y que son definiciones finalmente muy amplias. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes referente a lo que es la pedagogía? Yo tengo una duda, profesor. Dígame, dígame, Bueno, profe. es que mandó un archivo, Ajá, entonces en ese archivo, bueno, quisiera saber su opinión. ¿La ajá. pedagogía es una ciencia o una rama de la filosofía? Es una ciencia. Y es que en ese archivo mencionaba acerca de las posturas de los idealistas y de Ajá, los experimentalistas. Entonces, pues eso me surgió la duda de, pues en sí qué cosa era. sí. No, es una ciencia, maestro. Ok. ¿Qué definición o qué opinión tienen ustedes frente a a lo que es la pedagogía de acuerdo a las definiciones que tenemos aquí? Pues aquí el docente, más allá de ser una persona que transmita conocimiento, más bien debe de ser así como un guía o un líder que se encargue solamente como de ir llevando por el camino. De hecho, un autor mencionaba que pues todas las personas nacen siendo buenos, pero la sociedad es el que se encarga de corromperlos. Entonces, los docentes tienen esa tarea de enseñar lo que es la bondad y que no se pierda en el camino. Efectivamente, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra Mayra, ¿qué opinión tiene usted referente a la pedagogía? Buenas tardes, maestra, disculpe, es que falla un poquito el internet, pero No se preocupe, maestra, díganos. bueno, en sí la pedagogía es como usted comentaba, ¿no? Es una ciencia, bueno, la ciencia que se encarga de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje que hay entre maestros y alumnos. La pedagogía también, nos indica, más que indicar, nos encamina a buscar métodos y estrategias aptos y adecuados para pues transmitir de forma correcta hacia nuestros alumnos y que estos aprendan de manera significativa. Esa sería mi opinión, profe. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Pues efectivamente, ¿no? La pedagogía, como ciencia, pues nos enseña que es como el camino, ¿no? En el cual nosotros vamos a guiar a los alumnos, ¿no? Para poder proporcionarle a través de esta y con la didáctica que nosotros vamos a propiciar en la vida de ellos
la manera más adecuada para dirigirlos a la meta que tenemos o el objeto de enseñanza que se tiene, ¿no? Entonces, finalmente la pedagogía es fundamental, ¿no? Y es fundamental dentro de esta parte de la educación. Y también tenemos la teoría del conocimiento. Aquí, maestra Mayra, ¿me puede ayudar a leer la primera definición? Sí, claro, profe. Gracias. Teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que se enfoca en el estudio del conocimiento humano y cómo éste se adquiere, se justifica y se aplica en la vida cotidiana. Ujú. Maestro Samuel. La teoría del conocimiento se ha abordado desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia de la filosofía, pero en general se puede decir que se divide en dos enfoques principales, el racionalismo y el empirismo. El primero menciona que el conocimiento verdadero es aquel que se deriva de la razón y no de la experiencia sensorial. Y el segundo, el conocimiento verdadero es aquel que se deriva de la experiencia y no de la razón. Efectivamente, a través de la teoría del conocimiento nos permite buscar cómo es, o aprender más bien, cómo es que se adquiere el conocimiento, ¿no? Cómo es que los seres humanos aprendemos, cómo es que nosotros construimos el conocimiento. Finalmente, ese ratito mencionábamos esta parte bien importante que es el conocimiento es algo que se construye constantemente, cotidianamente, y no únicamente dentro de las aulas, sino dentro de la vida diaria, dentro del día a día, en todos los lugares en los que estamos, vamos adquiriendo poco a poco lo que es el conocimiento y construyendo, ¿no? Dentro de las aulas pasa algo bien interesante. ¿Por qué? Porque tanto los maestros como los alumnos construyen su propio conocimiento, tanto el maestro con todo lo que va transmitiendo, con todo lo que va impartiendo dentro de su clase, como los alumnos, porque ese ratito yo mencionaba, cada una de las personas, cada uno de los seres humanos piensa de manera diferente, ¿no? Y entiende las cosas de manera diferente. Entonces, es bien interesante cuando se está explicando un tema y de cierta forma los alumnos van expresando lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, cómo ellos lo están entendiendo. Entonces, esto finalmente es parte de la construcción del conocimiento y es fundamental darles estas herramientas para que puedan ellos construir sus propios conocimientos formando su propio criterio a través del análisis. Eso es fundamental y se puede hacer desde que ellos son bien chiquitos, o sea, no necesariamente a veces pensamos, no, pues para construir el conocimiento, pues ya cuando están más grandes, cuando están, no sé, en prepa, en universidad, o sea, en niveles más altos, no es cierto. Podemos empezar a darles las herramientas que ellos necesitan desde que son pequeños para que puedan construir su propio conocimiento, porque desde que son pequeños ellos tienen ya una forma de ver las cosas, ¿no? Filosofía de la educación. ¿Quién me ayuda con la primera definición, por favor? La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna, la cual observa el fenómeno educativo y las teorías bajo una perspectiva racional, con el propósito de dar una explicación decisiva sobre la educación humana. Muchas gracias, maestra. ¿Quién Sí. me quiere apoyar con el segundo, por favor? La filosofía educativa se centra en dos aspectos y el propósito de la educación. También cuestiona la transmisión de valores morales, ya que la educación es el arte de transmitir a las nuevas generaciones, así como el fundamento y el contenido de una cultura. Ujú. Esta rama de la filosofía, maestros, reflexiona sobre la educación y su problemática. Analiza teorías pedagógicas, efectúa la crítica de las teorías educacionales y deduce principios generales de la educación. Trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites de extensión y la profundidad de la educación. Por eso es que dentro de esta parte de lo que es la filosofía de la educación,
finalmente nos permite a nosotros tener el conocimiento o poder evaluar todas estas teorías que nos hablan acerca de cómo sucede este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cómo es que nuestros alumnos van adquiriendo y construyendo este conocimiento. Entonces, a través de la filosofía, nosotros podemos hacer una evaluación de todas estas, teorías que existen con relación a la educación, a la adquisición del conocimiento, y eso nos permite poder ir retomando nosotros con qué autores, por ejemplo, estamos uno de acuerdo, por qué razón. Ese ratito decíamos algo bien importante, ¿no? No todos los alumnos aprenden de la misma manera. Entonces creo que finalmente siempre vamos a rescatar un poco de cada una de esas teorías de la educación que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una forma de aprendizaje diferente. Y estas teorías de la educación, estas diferentes teorías que existen, pues nos hacen énfasis a algunos de los estilos de aprendizaje que también van teniendo nuestros alumnos, y eso nos permite de cierta manera pues poder variar y tener más de dónde fundamentarnos para la forma en la que nosotros vamos a trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, por eso esta parte de la filosofía de la educación es bien importante, y hacernos la pregunta de cómo funciona cada una, cómo me ha funcionado a mí, porque quizás hemos creado nuestras propias estrategias de enseñanza. Sin embargo, al crear nuestras propias estrategias de enseñanza, nos hemos dado cuenta que funciona de alguna forma con unos, y otros tienen otra reacción, y otros necesitan otra técnica, y otros necesitan otras herramientas. Entonces, finalmente, a través de la filosofía podemos hacernos cada una de estas preguntas, ¿no? El cómo funciona, por qué funciona en unos, por qué no está funcionando en otros. Entonces, poder crear otra estrategia, si no funcionó con unos, crear otra estrategia que nos permita que pueda funcionar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Tengo una pequeña actividad que me gustaría que hiciéramos. Si tienen ustedes a la mano ahí una hojita y un lápiz o lapicero, o quien guste, pues lo puede hacer de manera mental, pero vamos a darle respuesta a estas preguntas. Me gustaría que respondiéramos. Voy a dar un tiempo de 2 a 3 minutos para que podamos darle respuesta a estas preguntas, ¿no? Este, repito, lo podemos copiar podemos copiar las preguntas o anotar únicamente las respuestas, en una hoja que tengamos por ahí a la mano, o bien lo podemos hacer únicamente de manera mental. Doy de 2 a 3 minutos para que podamos, em, hacer nuestras respuestas. Por favor. ¿Siguen viendo las diapositivas? Disculpen. Sí, ¿Perdón? maestra, sí se observa, se ¿Sí? observa. Sí. Ok.
¿Listo, maestros? ¿Quién quiere participar con la primera, por favor? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Gracias. ¿Qué Bueno, importancia tiene la filosofía en la vida del hombre? ¿Quién quiere ser el primero en ¿me participar? escuchas? Sí, 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 bajito, pero sí. Bueno, una de las importancias de la filosofía en la vida del hombre es que, por ejemplo, la filosofía lo ayuda a pensar y a desarrollar ese sentido de el porqué de las cosas. Por ejemplo, el porqué el gobierno, el porqué, ¿cómo explicarlo? El- Más allá de ver más allá de ver su realidad, se encarga de pasar esa barrera, de comprender las cosas, también lo ayuda mucho a entender su vida, hacia dónde se dirige, hacia qué camino debe de seguir. Entonces la filosofía lo hace entrar en esas preguntas para que él le busque una respuesta y de esta manera se pueda desarrollar como ser humano en una sociedad. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. ¿Alguien más quiere compartir, perdón, su respuesta a esta primera pregunta? Sí, maestra, bueno, en base a lo de la pregunta, pues en sí la filosofía en nuestra vida cotidiana nos va a ayudar a evitar siempre malentendidos. Como decía el maestro, explica el porqué de las cosas, nos ayuda a tomar decisiones con base a evidencias y también mejorar nuestra capacidad para resolver los conflictos. En sí es como razonar el porqué de las situaciones, de las cosas y demás. Esa sería mi Ok, participación, maestra. gracias. Nos ayuda como a buscarle o encontrarle un sentido, ¿no? Al por qué sucede cada una de las cosas que pasan. Ok, ¿alguien más o pasamos a la segunda? Pasamos a la segunda. ¿Qué importancia tiene entonces la filosofía en la educación? En esta sí les voy a pedir que participen todos, por favor. Considero que ya que la filosofía es la búsqueda de la verdad, pues en la educación es muy factible que nosotros busquemos siempre respuestas a todas las preguntas que nos hacemos con respecto a nuestro grupo, a la forma en la que le vamos a enseñar a ese grupo o en la forma en la que vamos a ir educando de acuerdo al grado, a sus niveles, a su contexto e ir en el camino dando soluciones a todas nuestras preguntas que tengamos o a las tareas que vamos asignando. Entonces, en el proceso, pues vamos buscando sabiduría, pero no tan solo la nuestra, sino enseñarlas a nuestros educandos e ir guiando pues a través de la pedagogía, en este caso. Ok, muchas gracias, maestra, por su participación. Pues, ¿Quién quiere ser el siguiente? Este, voy, maestra. Ajá, Bueno, la gracias. importancia que tiene la filosofía en la educación, más que nada como docente, pues implica que nosotros, por decirlo así, realicemos el ejercicio de la libertad humana que conlleva siempre a la reflexión, en donde nosotros como docentes, actuamos para desarrollar diversas competencias y el sentido crítico de cada uno de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque así nosotros permitiremos, que nuestros Ujú. alumnos puedan cuestionar, comparar y Por ahí te la escuchamos, maestra. Bueno, 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 maestra. buenas tardes. Sí, maestra. Bueno, Bienvenida. gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. La importancia que tiene la filosofía en la educación. De hecho, creo que, bueno, es un eje articular en la nueva escuela mexicana,
Y pues yo creo que si la filosofía en la vida del hombre nos sirve para cuestionar, para reflexionar lo que está pasando en nuestra vida diaria, y sobre ellos tomar una decisión, ¿no? O sea, creo, o sea, cuestionarnos y ver qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Entonces, en el alumno, en este caso, pues, es hacerlo, pues, de que ellos puedan comparar y puedan, analizar lo que hay a su alrededor, las situaciones que pasan en su vida diaria y en ellos tomar, pues, la mejor opción, ¿no? Que siempre sea, pues, a favor, pues, de él, o sea, que todos salgan beneficiados de cierta manera, ¿no? Como por ahí estaba leyendo tantito lo que era la interculturalidad crítica o algo así. Creo que ese es el eje que le digo. Y aquí habla también sobre la inclusión, que también pues de que no solamente hay ciertos grupos, porque aquí habla, se refiere pues a la inclusión tanto de, ¿cómo se llama? De la cultura y también de la otra inclusión, que es con los niños con alguna discapacidad, pues. Entonces es así como que no solamente hay un grupo y que ese grupo sea aceptado, no, sino que hay diferentes tipos de grupos los cuales pueden integrarse. Y a eso, pues, es reflexionar sobre lo que hay en su alrededor, en su entorno. Es todo el comentario. Gracias. Muchas gracias, maestra Madei. ¿Quién más nos quiere compartir sobre la segunda pregunta? ¿Qué importancia tiene la filosofía en la educación? ¿Alguien más? Maestros, ¿alguien más que quiera compartir la segunda respuesta? ¿No? Maestro Samuel, maestro Edgar. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí, maestro. Bueno, como lo mencionaba al principio y ya uniendo los conceptos de mis compañeros, sí, la filosofía nos va a hacer entender el por qué es importante la educación, cuál es su propósito, su objetivo, nos va a dar las metodologías necesarias para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces, básicamente la filosofía de la educación es entender por qué es importante que los alumnos aprendan, pero para llevar a cabo este aprendizaje nos debemos de centrar en el individualismo, o sea, cada persona es un mundo, entonces cada persona va a tener su manera de entender y comprender las cosas. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, para ir cerrando, ¿quién me quiere apoyar leyendo esta pequeña frase, por favor? Bueno, maestra, ¿sí me escucha bien? Sí, 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 se escucha bien, maestra Mayra. Gracias. Sí, sí. La educación es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociedad, constituyéndose como un agente de cambio y libertad para el hombre. Por tanto, esta disciplina es una actividad de asuntos teóricos pertinentes al área de la educación, a través de la reflexiva, la crítica normativa de los enfoques y procesos y prácticas educativas, cuyo objeto es la formación humana En su máxima expresión. Muchas gracias, maestra. Efectivamente, es la educación uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociedad, porque a partir de ahí es donde podemos nosotros transmitir, como hablábamos en un principio, los valores, por ejemplo, que finalmente les van a servir a los estudiantes y no solo a los estudiantes, sino a todas las personas para convivir dentro de una sociedad de manera sana, para tomar decisiones que sean más adecuadas precisamente para que nosotros podamos pues alcanzar un bien común, ¿no? Entonces, finalmente la educación nos permite no solamente formarnos en la cuestión intelectual, ¿no? Sino también
cuestión de cómo nosotros podemos, la cuestión formativa, cómo nosotros vamos a conducir en la vida, cómo nosotros vamos a desarrollarnos. Entonces, finalmente, la filosofía influye mucho dentro de la educación al estudiar esta parte de cómo es que nosotros, los seres humanos, vamos aprendiendo todas estas cuestiones, ¿no? Y para irme despidiendo de esta primera sesión, voy a dejar esta pequeña imagen con una frase que a mí me parece muy interesante. La única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar, ¿sí? Y este es un pequeño mensaje que quería compartir porque finalmente es esto, la única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar, el hacernos la pregunta a nosotros, ¿cómo estoy enseñando? ¿No? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Realmente estoy atendiendo, como mencionábamos anteriormente, a las necesidades que hay dentro de los grupos a los que atiendo o al grupo con el que trabajo? ¿Realmente estoy atendiendo a las necesidades que se presentan ahí dentro? ¿Realmente estoy acertando las técnicas, la didáctica que estoy utilizando de acuerdo al contexto en el que estoy trabajando? Entonces, el hacernos estas preguntas también es parte de esa filosofía que nosotros debemos utilizar de manera constante para para la educación en el momento en el que nosotros estamos pues trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco mucho a ustedes la presencia el día de hoy. Algunos se unieron ya en la segunda parte de nuestra clase. Les agradezco mucho el haber estado y bueno, como les mencionaba también al principio, si surge alguna duda en el momento de realizar las actividades, si aquí hay más caritas nuevas y surge alguna duda de cómo subir, cómo compartir las actividades, si surge dudas también con respecto al foro donde estoy solicitando el enlace o el link más bien de un audio en el cual van a compartir una opinión, también me pueden escribir con toda confianza y voy a estar para apoyarles, ¿no? También, punto bien importante, hay 3 lecturas, una para cada actividad. Sin embargo, claro está que ustedes pueden buscar información de cualquier otra fuente. Voy a estar durante esta semana compartiendo algunos videos pequeños relacionados con las actividades para que también puedan apoyarse en ellos y quien pueda y quiera buscar más información, adelante, con todo gusto. De hecho, pues es lo mejor, precisamente haciendo referencia a todo lo que estábamos hablando aquí dentro de la materia. Pues agradezco mucho la atención de ustedes y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. A Maestra. ustedes, gracias por asistir. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego, que descansen, bonita noche. Gracias.